En el episodio de ayer os hablaba sobre el futuro de Spotify y los grandes recortes que han hecho a final de este 2023. Y otra empresa que también ha hecho cierto recorte, y esta vez no es la primera que lo hace, es Google. Y es que nos tenemos que despedir de Google Podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hola a todos aquellos curiosos y curiosas que quieran saber cómo se teje la magia de los podcasts. Este es el Metapodcast diario por excelencia que te trae cada día una nueva entrega en apenas 10-15 minutitos, hablando sobre noticias, recomendaciones, eventos, curiosidades, experiencias personales y todo lo que se cruza en el camino de Jorge Marín, que soy yo y que hoy estoy otra vez aquí para hablaros en este caso del cierre de Google Podcast. Y es que no había traído esta noticia, la tenía apuntada en mi listado de episodios y se me acaban al final los episodios de este año y al final no he hablado de este cierre, que es un bombazo, y la verdad que para mí es una gran decepción otra vez más. De hecho, no me gusta, cada vez me gusta menos Google, no tanto por sus servicios, que soy usuario de muchos de ellos, sino por el maltrato que sufrimos los usuarios de dichos servicios una vez y otra vez y otra vez y otra vez y este, a ver, no es que me afecte mucho porque yo no soy usuario de Google Podcast, pero sí que me duele en el alma porque mi primera apuesta por el mundo del podcasting cuando yo solo era oyente y empecé con los smartphones, con mi primer Android, un HTC Hero, me instalé la aplicación Google Listen, que fue una aplicación que sacó Google allá por 2009-2010 para escuchar podcasts. Y yo aposté muy firmemente por ella, me suscribí allí a los podcasts a los que estaba acostumbrado. ¿Y qué pasó? Que esta aplicación era, digamos, la parte sonora, la parte auditiva de otra aplicación desaparecida que tenía, esta sí que era muy famosa, que tenía Google, que era Google Reader. Google Reader era un lector de feeds de todo tipo, no solamente de podcasts, sino de blogs, por aquel entonces todavía Google Reader promocionaba, y muchos otros lectores de feeds promocionaba esto de poder llevar los RSS de cualquier página web a cualquier tipo de aplicación. Y como estaba tan de moda Google Reader, pues Google decidió apostar por una aplicación de podcast relacionada con Google Reader que se llamó Google Listen. Recuerdo que en 2013 yo tuve una ponencia, una pequeña ponencia, porque era de 10-15 minutitos, en las JPod 13 sobre esto precisamente, sobre la aplicación que por aquel entonces nos brindaba Google a los usuarios de Android, pero la cerró. No solamente acabó cerrando Google Listen, que era algo entendible porque por aquel entonces los podcasts no eran lo que son hoy en día, pero es que también cerró Google Reader, que sí que lo utilizábamos por aquel entonces muchas personas. Nos informábamos a través de estos RSS de nuestros blogs y páginas web favoritas y podcast también, pero eso sí que dolió bastante. Nos tuvimos que buscar alternativas como Feedly, como otros lectores de feed, pero Google Listen, lógicamente, acabó en el olvido. Ya de por sí era muy desconocida, pues en cuanto la cerraron ya nadie se acordó de ella. Luego llegó Google Music. Google Music también prometió adentrarse en esto del mundo del podcasting y realmente no fue del todo así porque también estuvo relacionada con Google Plus, la red social de Google, que también abandonó y también cerró. Y Google Music, lo único que yo al menos le veía de ventaja es que te permitía almacenar 20.000 archivos de audio da igual la duración que tuvieras. Y claro, esto como copia de seguridad para los podcasters pues era algo fantástico, porque guardar 20.000 episodios de tu podcast pues estaba muy bien. La verdad que era una gran ventaja. Para oyentes de podcast quizás no era nada cómodo, sobre todo es un servicio que se utilizaba en Estados Unidos, no tanto en Europa o en España, pero estaba bien, oye, como copia de seguridad, al igual que tenemos Google Drive, por ejemplo, para almacenar todo tipo de archivos, pues Google Music para los archivos sonoros, canciones, músicas, podcasts, estaba muy bien porque te dejaba 20.000 podcasts de almacenamiento totalmente gratis.
Otra cosa que al final acabó abandonando Google y nos empezó a meter por la rendija de la puerta YouTube Music, que es un servicio parecido a Spotify, a Apple Music, etcétera, 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 muy relacionado también con YouTube Vídeo, por así decirlo, que no se usa mucho, al menos aquí en España. En Estados Unidos, por lo que me ha comentado en alguna ocasión 13 Bicis, sí que lo usa bastante más gente. Y ahora nos enteramos de que después de llevar 4 o 5 años apostando por los podcasts en Google Podcasts, como aplicación de oyentes de podcast, y en Google Podcast Manager, una especie de herramienta SEO que te ofrece Google para ver cómo te encuentra la gente a través de su buscador, encuentra la gente a tu podcast, quiero decir, pues dicen que no, que a partir del abril de 2024 que va a cerrar todo esto y que nos despidamos, que si queremos podemos subir nuestros podcasts, que esto lo explicaré un poquito más adelante, a YouTube mediante un feed RSS. Esto está muy bien. Bueno, de hecho me lo voy a quitar ya encima. Esto está muy bien porque no tenemos que depender de aplicaciones de terceros como Headliner para crear vídeos de nuestros podcasts o Spreaker, que lo envía de manera automática. Ahora, desde hace ya un tiempo, podíamos publicar nuestros podcasts como listas de reproducción de vídeos en YouTube, algo un poco rocambolesco, pero bueno, por lo menos aparecía la palabra podcast allí y tus oyentes te podían encontrar a través de YouTube, pero ahora no. Ahora directamente han dicho, oye, mira, dejaros de esto de Headliner, de Spreaker con audiogramas, poner aquí vuestro feed y yo me encargo de crear un vídeo, entre comillas, con una portada estática y que vuestros podcasts aquí se vayan sincronizando y publicando como si fuera un reproductor de podcast más y que la gente os escuche en YouTube normal o en YouTube Music, si es que la gente, los oyentes que tenéis están suscritos a este servicio. Bueno, pues hombre, pues es una buena solución, pero claro, podrían haber mantenido Google Podcast. A mí personalmente me duele porque parecía que una gran corporación como Google iba a apostar por esto. Me acuerdo de una ponencia que hubo en la JPOD 18 con uno de los pesos pesados de Google aquí en España, que prometió muchos cambios que algunos de ellos se quedaron en el olvido porque no llegaron a ver la luz, otros sí, como el hecho de aparecer las búsquedas con la palabra podcast en el buscador de Google, esas primeras transcripciones que hace años se empezaron a poner de moda, que ahora no tienen nada que ver con la inteligencia artificial que ha llegado en los últimos meses. Pero bueno, parecía que Google iba a hacer algo con su aplicación de podcast, algún cambio pequeñito por aquí, por allá, pero al final nada de nada. Otra herramienta que ha abandonado, otra herramienta que va a cerrar y bueno, nos deja cierto buen sabor de boca, porque según estoy leyendo en el español, antes de cerrar sus servidores a cal y canto, vamos a poder extraer todo lo que tengamos en esta aplicación para poder llevárnoslo a otra aplicación de terceros, como por ejemplo Pocket Cast. Nos va a ofrecer todos nuestros podcasts suscritos a través de Google Podcast en un archivo OPML, que son, digamos, un archivo de combinación de feeds, un archivo donde con un solo clic te puedes suscribir a varios podcasts a la vez. De hecho, esto creo que os lo he explicado en algún episodio de Al otro lado del micrófono. Pero bueno, que podamos llevarnos todo nuestro contenido suscrito a través de Google Podcast a otra aplicación que nosotros queramos. Pues bien, vale, está guay. Por otro lado, esto para los oyentes, para los podcasters, pues tendremos que hacer lo que os he dicho de incluir nuestro podcast en un canal de YouTube y publicar allí mediante RSS. Bueno, por lo menos han hecho algo y han terminado de recoger el desastre que ha sido el abandono de Google Podcast, no como aquella vez de Google Listen o Google Music, que te avisaban del cambio y oye, que nos vamos y que todo lo que tenías aquí ya puedes guardarlo en otro sitio porque nosotros vamos a demoler todo esto. En este caso, bueno, pues por lo menos se despiden con un buen sabor de boca. Una pena para todo el ecosistema de Google, la verdad, porque cada vez que cierran una herramienta, pues lógicamente es porque no les ha dado los resultados que esperaban. Para los oyentes también es una pena, para los usuarios es una pena, porque hay gente que la verdad que utilizaba esta aplicación. Conozco varias personas que solamente por la sencillez de esta aplicación la utilizaban muy a menudo, y porque es gratis, o porque era gratis, también hay que decirlo.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Os voy a dejar un enlace a la noticia de El Español, donde explican estos movimientos que yo decía para migrar vuestras suscripciones de Google Podcast, si es que sois usuarios de esta ya extinta aplicación y queréis salvar los datos. Mi recomendación, aunque sea una aplicación de pago, es que os vayáis a Pocket Cast. Yo soy un fiel suscriptor, de hecho tengo una cuenta vitalicia porque la compré hace muchos años y es la mejor aplicación que he escuchado, que he encontrado yo para la escucha de podcast. Pero bueno, yo ya estoy publicando en YouTube mediante la opción de feed RSS. Es muy sencillo, simplemente tienes que preparar tu feed, te vas a la pestaña podcast, le das ahí a editar o añadir un nuevo podcast, te pide el feed, te lo confirma por correo electrónico y a partir de entonces solamente le tienes que decir a partir de qué episodio quieres empezar a publicar ahí, para que o bien, digamos, absorba todos los episodios anteriores a tu migración a Google Podcast, o como es mi caso, pues deje de publicar Spreaker, estos audiogramas, y comience la propia plataforma de YouTube a crear estos audiogramas o estos video podcasts, o bueno, no sé muy bien cómo llamarlo. Una pena. Otra historia más en la página de este gran libro de historia del podcasting que llevamos escribiendo ya, pues casi 20 años. El próximo año, en el 2024, se cumplen 20 años de podcasting. Madre mía, qué viejos somos. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.